El Nahual, por Diego José García Guerrero. Hace mucho tiempo, el abuelo de mi abuelo, que vivía aquí en la comunidad del Potrero, se encontraba en su cuartito de adobe y techo de romerillo, como era en ese entonces la mayoría de las casas. Esa noche, cuando ya estaba a punto de dormir, escuchó que alguien platicaba. Se escuchaba muy cerquita de su casa, pero no se entendía lo que decían. Entonces decidió salir a ver quiénes eran esas personas y qué era lo que tanto platicaban, pero no se veía nadie, no había ninguna persona platicando. El abuelo de mi abuelo solo vio que dos perros negros muy grandes, con ojos enormes, del tamaño de una moneda, iban pasando fuera de su casa. No hizo mucho caso y se volvió a meter a su cuarto a intentar dormir. Y en eso que vuelve a escuchar a las personas hablar, el abuelo de mi abuelo volvió a salir a ver quién era y solo alcanzó a ver y a escuchar que las voces se oían por donde los perros iban caminando, pero ahí no había ninguna persona. Días después se rumoraba en el rancho que andaban robando animales, chivas, vacas, borregos y gallinas de los corrales. Una noche se empezó a escuchar mucho ruido en el corral. El abuelo de mi abuelo tomó enseguida su escopeta y una antorcha, ya que en ese tiempo no había luz, y fue a ver qué era lo que pasaba. Sorprendido vio cómo dos perros que días antes había visto y había estado fuera de su casa, estaban arreando a los animales para sacarlos del corral. Los perros se estaban robando a las chivas del corral. Sin dudar, les disparó con su escopeta y logró pegarle a uno de los perros, que enseguida cayó al suelo, y de pronto miró que el otro perro trataba de levantar a su compañero y se lo llevó arrastrando. Todos fueron a ver de cerca, persiguiendo a los perros, pero solo encontraron el rastro de sangre. Ellos ya habían huido y nadie miró para dónde se habían ido. Al día siguiente se dieron cuenta que un vecino de la misma comunidad del Potrero estaba lastimado de una herida de bala y se descubrió que en su casa había varios animales de los que se habían robado. La gente le preguntaba al señor, pero dijo que no se acordaba de nada, que él solo amaneció adolorido y que no supo lo que había pasado. De inmediato la gente supo que ese hombre era el Nahual, que se robaban los animales de las casas, pero de su amigo nunca se supo quién era, ya que desde esa vez nunca más se oyó que se robaran algo. De inmediato la gente supo que ese hombre era el Nahual, que se robaba los animales de las casas, pero de su amigo nunca se supo quién era, ya que desde esa vez nunca más se oyó que se robaran algo de los vecinos del rancho. De vez en cuando se oía que otros ranchos se robaban los animales, pero no se sabía quién era el Nahual. Desde entonces se dice que si alguien amanece lastimado o adolorido y no sabe cómo fue que se lastimó, puede ser que ese sea el Nahual, amigo de aquel que le disparó el abuelo de mi abuelo.